ver y van a repetir, así que pienso que vamos a poder avanzar un poco más rápidamente. Primero, algunas definiciones. Siempre las definiciones son pesadas, pero nos permiten ponernos en contexto. La primera definición, repito, una de Luis, solamente que para mí el autor es otro. La definición de logística sustentable, si uno empieza a buscar, tiene varios padres esta definición, ¿no? Que responde a la necesidad presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras. Bueno, él ya explicó de qué se trata esto. Lo que quiero decir es que hay varias definiciones, la que yo encontré del año 70, es anterior, así que esta es la primera. Claro, bueno, no sé. Como digo, es difícil saber realmente quién es el autor, lo importante es entender la idea. Hay una definición de Naciones Unidas que define la economía verde, ¿no? La que se traduce, como dice ahí, mejorar la equidad de bienestar humano y social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica, que no es otra cosa que la anterior, pero más complicada para que tenga que ver con el lenguaje de las Naciones Unidas, pero al fin estamos diciendo más o menos lo mismo. Sí incorpora el concepto del bienestar humano, que en la otra definición está implícito y en esta está de manera bien explícita, ¿no? Con lo cual también da lugar a la cuestión de la economía como parte de la definición. Nosotros acá también tengo el esquema de bottom line, solamente que la tenemos al revés, el triángulo, pero en definitiva es el mismo triángulo, ¿no? Donde estamos representando sociedad, economía, medio ambiente y las distintas intersecciones entre los distintos conceptos, y no voy a abundar en esto porque ya se dijo. Solamente quiero decir que yo me voy a enfocar en esta parte, en lo que es medio ambiente básicamente y logística. Bueno, más o menos en una especie de resumen histórico de este tema, si me remonto a los años 70, en que aparece en el mundo la cuestión ambiental, un poco porque empieza a haber preocupación por el medio ambiente y un poco porque es el momento de la crisis, la primera crisis del petróleo, con lo cual los países que dependían del petróleo árabe se dan cuenta que el petróleo alguna vez se iba a acabar, y los árabes se dan cuenta que lo estaban regalando y empieza lo que se llamó la primera crisis del petróleo, ¿no? Es decir, un problema de energía básicamente que obliga a pensar un mundo donde la energía puede escasear en algún momento o puede faltar. La energía de hidrocarburos que era en ese momento la energía principal, como sigue siendo hoy básicamente, ¿no? En ese momento, el Club de Roma, lo que se llamó el Club de Roma, o lo que se llama el Club de Roma, un organismo de Naciones Unidas también, da a tres personas, Meadows, Randers y Meadows. Hay dos Meadows porque uno es el varón y el otro la mujer. No sé cuál es cuál, los dos, no sé los nombres. Y Randers era otra mujer que no sabemos bien cómo jugaba el triángulo ese, pero bueno, ahí estaba. No sabemos si se divertían o qué, pero ahí estaba. El asunto es que estos tres estudiosos escribieron un libro que se llamó Los Límites del Crecimiento, que es una especie de, llamémosle, libro fundacional del tema del medio ambiente, porque ellos hacen toda una proyección de qué va a pasar en el mundo si se sigue consumiendo y se sigue utilizando la energía de la misma manera que se está usando en ese momento. Y hacen una serie de predicciones y de comentarios sobre a dónde iban a ir a parar las cosas, con un diagnóstico y un pronóstico muy negativo realmente, donde proponen en realidad algunas soluciones que en ese momento no eran del todo viables. Un libro bastante negro de alguna manera, y que da pie básicamente a dos posiciones diferentes, filosóficas, para enfrentar lo que estos autores planteaban en los límites del crecimiento. Hay como dos grandes líneas que se abren durante varias décadas, que son la posición de que la tecnología superará todo, es decir, todo lo que puedan decir estos estudiosos de los límites del crecimiento, la tecnología va a permitir superarlo. Es decir, siempre hay posibilidades tecnológicas de que lo que se agote se pueda reemplazar y de lo que se destruya se pueda utilizar otra cosa. La tecnología no tiene techo. Esa es una posición
La otra es el proteccionismo a ultranza, el fanatismo, la posición de cuidemos al oso panda, no maten a las ballenas y demás, posiciones muy focalizadas en un problema específico de defensa del medio ambiente, pero sin una visión holística, es decir, sin una visión general del problema. O sea, cuidemos a las ballenas, pero nos olvidamos de todo lo que está alrededor. Posiciones muy fanáticas, pero que de todas maneras influyeron porque permitieron entender que había un problema dando vuelta. Las dos posiciones, en definitiva, en algún momento empiezan a converger, porque no es suficiente con defender a un solo objeto o a un solo ser, y la tecnología no es que no tiene techo y que todo lo que se agote pueda reemplazarse. Ninguna de las dos cosas son verdaderas. A comienzos de los años 2000 empiezan otras posturas, como ser la de cuidar el consumo, disminuir el consumo, la ética de la producción. Hay un libro bastante interesante al respecto que se llama La historia de las cosas, de una autora norteamericana, Annie Leonard, donde se muestran un montón de ejemplos de la industria, con una visión a mi criterio un poco fundamentalista, pero me parece que llama la atención y vale la pena verlo, y para el que no le guste leer, hay un montón de videos en YouTube de Annie Leonard y la ética de la producción, y si se suscriben al boletín, todos los meses les va a pedir plata para sostener su fundación. Pero más allá de eso, me parece que es interesante esa postura, ¿no?, de disminuir el consumo, pero que tampoco termina de prosperar. Aparecen otras variantes como la economía verde, es decir, la green economy y la logística verde, la logística que busca cómo hacer las cosas sin dañar el medio ambiente, tratar de usar combustibles ecológicos, ese tipo de mejores energías, tratar de disminuir la polución. Y van evolucionando las posturas hasta que aparece a mediados de la década pasada lo que se llama la economía circular, que me parece a mí que es la visión más significativa de la economía circular. Es aquella donde se piensa el producto desde la mesa de diseño en función de qué va a pasar cuando se lo deje de utilizar, es decir, cuál va a ser el ciclo de vida completo del producto, y donde se piensa cómo va a estar compuesto para que se lo pueda o desarmar, o reprocesar, o reciclar, y que los materiales que lo componen en algún momento puedan volver al sistema productivo y generen la menor cantidad de desperdicio posible. En el año 2012 aparece una nueva versión de los límites del crecimiento. A los que les interesan estos temas, a lo mejor ya lo conocen, realmente creo que es un libro recomendable. Es una revisión de los mismos autores, de Meadows, Funder y Meadows, donde analizan todo lo que ellos habían dicho, todo lo que habían dicho, lo que pasó, o sea, lo que realmente se cumplió, y también lo que no se cumplió, y ofrecen una visión más optimista, a mi criterio, porque entienden que esa visión tan pesimista que nos dieron algún efecto tuvo, es decir, algo pasó, y dan una visión un poco más optimista. Realmente para mí es un libro que vale la pena a los que les interesa este tema revisarlo. Hay también un libro interesante para leer del tema, que es Más allá de la economía verde, de un brasilero, Abraham Obay, que plantea también estos temas de la economía circular y demás, que realmente me parece que vale la pena. Bueno, pasado esto, vamos a ver lo que es la huella ecológica. Y antes de decir lo que es la huella ecológica, como para entendernos en contexto, me gustaría saber si tienen idea de qué estoy hablando, porque me encontré con mucha más gente de la que yo pensaba que no sabe lo que es. ¿Sabe lo que es la huella ecológica? ¿Quién conoce de qué estoy hablando? Bien. ¿Oh? Perdón. Más o menos. Bueno, yo no sé si conozco mucho, voy a tratar de por lo menos explicar a dónde lo conozco. Bueno, hay una definición, la huella ecológica es una definición teórica que permite hacer comparaciones
en el tratamiento del medio ambiente por parte de las empresas, de las organizaciones, de las sociedades y básicamente de los países. Se define como área de territorio ecológicamente productivo necesario para producir los recursos utilizados y asimilar los residuos producidos por una población dada, en un momento dado, con un modo de vida específico y de manera indefinida. Vale decir, poniéndolo en otras palabras, ¿cuánta tierra necesita una persona que vive hoy en la Argentina en determinadas condiciones, con determinados estándares, para proveerse de todo lo que necesita para vivir de esa manera, para deshacerse de los desperdicios, desechos, todos los residuos que genera, para vivir de esa manera, y que ese espacio sirva para vivir de manera indefinida? Como digo, es una especie de medida teórica, pero que permite hacer algunas comparaciones interesantes. Como dice acá, el objetivo es evaluar el impacto sobre el planeta de una determinada forma de vida. Y hay una estimación que es esta organización, la Global Footprint Network, que es de un promedio de 2 hectáreas por persona, es el promedio mundial de la huella ecológica. Ahora, ¿cómo se distribuye? Bueno, ahí viene lo interesante de la huella ecológica, que es cuando uno se pone a desarrollar este número teóricamente, o tratar de llevarlo a la práctica en función de países, se encuentra con que, y esto es lo que hay que entender, porque si toda la población del planeta viviera con un estándar de vida promedio como el de los Estados Unidos, se necesitarían 4,5 planetas. Es decir, el modo de vida de los Estados Unidos es tal, en cuanto a consumo de energía, producción de desechos, polución y demás, que la cantidad de tierra que se necesitaría si todas las personas del mundo vivieran de esa manera serían 4,5 planetas. ¿Se entiende? La idea es una manera de llevar una especie de equivalencia y poder comparar países. Acá hay algunos que traje como para entenderlo. Reino Unido 3.1, Panamá 1.5, Argentina 1.2. Es decir, siempre estamos hablando de gente que estamos hablando de que si las personas de todo el mundo vivieran como se vive en ese estándar de ese país, ¿cuántos planetas se necesitarían? La razón por la cual, porque uno diría, si necesito 4,5 planetas, si necesito 2,5 planetas, o más de uno, no tenemos más de uno, tenemos uno. ¿Cómo es que la relación, cómo es que estamos todavía en el planeta, ¿no es cierto? En realidad la cuestión viene porque tenemos países como India, países africanos, y por supuesto China, que todavía tienen una huella ecológica inferior a uno. Y son los países que tienen el 60% de la población mundial, es decir, balancean en el promedio lo que pasa en los países con una huella ecológica mayor. Pero en definitiva, ¿qué es lo que está pasando ahí? Está pasando que los chinos quieren vivir como los norteamericanos, y que los indios quieren vivir como los europeos, y que todos queremos vivir como viven los que tienen una huella ecológica superior. Y ahí es donde tenemos el desbalance y está el conflicto. Y por eso iniciativas como Protocolo de Kioto y demás terminan siempre en un estadio que no termina de resolverse porque aparecen intereses muy fuertes entre los países. Es decir, para bajar la huella ecológica, bueno, hay muchas cosas para hacer. Entre otras, vivir un poco mejor. Y esto, para vivir un poco mejor, tienen que subirla. Bueno, ahí tenemos un conflicto que por lo menos yo no sé cómo se va a resolver, pero es un conflicto que está. Bueno, ahora entramos en la definición de la huella de carbono, la famosa huella de carbono que nos interesa tanto a los que estamos en logística, que es un poco más fácil. Es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, efecto o producto. Los gases de efecto invernadero son los que
destruyen la capa de ozono y generan lo que llamamos el calentamiento global. Los gases de efecto invernadero se miden en unidades de carbono, es decir, en realidad de dióxido de carbono equivalente. Hay muchos gases que son de efecto invernadero, hay muchos gases que son mucho peores que el dióxido de carbono, pero es una unidad de equivalencia o de medida. La huella de carbono, acá está más o menos una estimación por regiones. El mayor productor de huella de carbono son China y Estados Unidos. Estados Unidos, por dos razones. Uno, por lo que hablábamos antes de la forma de vida, los estándares y el gasto de energía, y porque en su matriz de energía aún tenemos un componente que es el carbón como combustible para generar electricidad. Y China es el otro gran productor de huella de carbono, a pesar de que, si lo evaluamos desde el lado de lo que llamamos la huella ecológica, tiene una huella ecológica baja, pero tiene una gran huella de carbono, en razón justamente de que la energía en China es básicamente por combustión de carbón, con lo cual la contaminación es muy fuerte. Y bueno, después tenemos Europa con 13%, Latinoamérica con 3%, India con 5% y el resto del mundo con 40% de la emisión de gases. Bueno, esto es para tener una idea de lo que pasa en el mundo. Y esto es más o menos una evaluación por sectores de la economía, en el mundo estamos hablando, y acá estamos parte de lo que nos interesa. Tenemos electricidad y calefacción 41%, la industria 20%, hogares 7%, transporte privado se refiere al transporte de personas, un 12%, y transporte de mercancías 10%, con lo cual podríamos decir, al final no somos muy culpables, ¿no? Porque hacemos transporte, pues 10%, pero no es una cifra menor, y la verdad es que en el transporte y en la logística hay mucho para hacer, como para que ese 10% disminuya. De todas maneras, cuando uno se pone a leer un poco de literatura, ve que el problema principal está y los porcentajes lo muestran, ¿no? En este y en la industria, la generación de gases de efecto invernadero de la industria en general. Pero hay mucho para hacer. Una evaluación del Council of Supply Chain dice que, y es un número que más o menos en general se acepta, que la industria de la logística en general, es decir, el transporte, el warehousing, todas las actividades relacionadas con logística, están en el orden del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Ya estamos hablando no del 10, sino del 14, o sea, una cifra un poco más respetable, y en la cual evidentemente hay cosas para hacer y para disminuir. Y esta última lámina lo que tiene es una distribución dentro de lo que es la logística. Un 76% de la emisión de gases de efecto invernadero es producida por el transporte en sí mismo, un 24% por la intralogística, todo lo que tiene que ver dentro del almacén, ¿no? O dentro de la industria en la logística interna. Tecnologías de transporte, pero dentro del almacén, casi un 50%, tecnologías de calefacción y ventilación, un 35%, iluminación un 15%, parece que no se alcanza a ver, y un 2% de algunos otros componentes. Vale decir que tenemos mucho para hacer el transporte, tanto el transporte externo como el transporte dentro de la organización, y también lo que es calefacción y ventilación dentro del almacén y la iluminación. Bueno, acá yendo ya un poquito más, bajando más el nivel a lo que es los sistemas de transporte o la logística en general, tenemos que el transporte carretero es responsable de un 57% de las emisiones. El transporte oceánico, bueno, no está acá detallado el porcentaje, pero lo que interesa son las proporciones y cómo van bajando. Transporte aéreo, transporte por ferrocarril y la logística propia de los edificios. El transporte aéreo tiene mucho para mejorar.
indudablemente, y uno diría cómo puede ser si hay tanto gasto de energía, pero la realidad es que los camiones son mucho más que los aviones. De ahí viene su mayor incidencia. Bueno, y como para pensar esto en función de qué se puede hacer en logística respecto al medio ambiente, hay un informe muy interesante que está todavía disponible en internet del World Economic Forum, que es una evaluación de cómo hacer para reducir la huella de carbono, la descarbonización, como dicen ellos, en distintas áreas de la logística y de la supply chain. Este informe, que es muy extenso y al que le interese vale la pena por lo menos ojearlo, plantea una cantidad de alternativas, que ahora vamos a ver 2 o 3 nada más, creo que son 16 en total, en las cuales las pone en una matriz donde habla de cuál es el potencial de reducción de emisiones que tiene una alternativa, es decir, cuanto más a la derecha es mejor, y cuál es su factibilidad, es decir, qué posibilidades reales hay de llevar adelante esa iniciativa. Cuanto más arriba, más posible. O sea que el óptimo estaría acá. Bueno, entonces el estudio, voy a ejemplificar uno o 2 casos. El primero es vehículos con tecnologías limpias, es decir, lo que postula postula que tiene una reducción potencial prácticamente del máximo, es decir, la mayor posibilidad, y una factibilidad importante. ¿Cuál es la base para reducir las emisiones en vehículos con tecnologías limpias? Bueno, motores más grandes, con catalizadores que, digamos, limpien los gases, usar biocombustibles, usar motores eléctricos, usar motores de hidrógeno que no están ahí, pero que también son una posibilidad. Sin embargo, cada solución, y el informe lo plantea, y eso es lo interesante, tiene sus problemitas que tienen que ver con esta cuestión de, como yo decía antes, ¿no? Que pensaban en salvar los osos panda, no pensaban en el resto de lo que pasaba digamos, en todo el conjunto. Y el informe sí trabaja de esa manera. Entonces nos dice, bueno, muy bien, con los motores, mejores motores vamos a tener una reducción. Pero cuando hablamos de biocombustibles aparece un problema ético, como decía Luis. ¿Qué vegetales vamos a usar? Y si hay gente con hambre, ¿qué deberíamos priorizar? ¿La comida o el combustible? Es una pregunta tramposa y tiene muchas respuestas, pero por lo menos hay que pensarla. Digo, es una pregunta tramposa porque se pueden usar vegetales que son desechos de la producción de alimentos, es decir, hay muchas alternativas, pero mínimamente hay que pensarlo. Los vehículos eléctricos, bueno, hay que ver, no sé si conocen, pero en general todos los materiales que se encuentran para hacer baterías livianas implican destrucción del medio ambiente en los lugares donde se extraen esos minerales. ¿Qué hacer con la disposición final de las baterías? Es un tema del cual todavía nadie habla, es decir, cuando tengamos muchos vehículos eléctricos y se vayan dando de baja las baterías, ¿dónde las vamos a poner? Es un misterio. Si el vehículo es a hidrógeno, el vehículo de hidrógeno es un vehículo que tiene, digamos, produce, en realidad lo que hace es utilizar el hidrógeno, combinarlo con el oxígeno, en esa reacción química produce calor, y lo que el desecho que produce es vapor de agua, o sea, es fantástico, porque un vehículo de hidrógeno circulando por las calles de aquí, lo único que produciría es un poco de humedad. No sabemos muy bien cuánta, pero humedad. El tema es que para tener hidrógeno hay que agarrar el agua y separar el hidrógeno del oxígeno, y para eso es una inyección de energía muy fuerte, que en algún lugar hay que proveerla para hacer la electrólisis. Y para producir esa energía, en algún lugar alguien va a tener que producirla, y hay que ver con qué método la produce para que sea energía limpia, porque si no, lo que no contamina la ciudad lo voy a contaminar donde produzco el hidrógeno. Como ven, es difícil tomar cada uno de estos puntos. Otro tema es la disminución de la velocidad de la supply chain en general. Es decir, la emisión de gases tiene una relación cuadrática, es decir, con la velocidad. Vale decir que si yo duplico la velocidad, cuadruplico la emisión de gases. Es una relación al cuadrado.
y viceversa. Si yo disminuyo, si bajo, con bajar un poco la velocidad, baja mucho la cantidad de emisiones y también la cantidad de consumo. Bueno, este tema, que podría producir grandes resultados, choca con algo. Yo te cuento que yo soy profesor de logística en la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, y una cosa que les instruimos a los alumnos durante todas las clases, hasta que llega la mía de este tema, es que hay que poner producto en la góndola antes que el competidor, que te corren, que no sé qué, que si no llegas antes estás perdido, que te van a robar la venta, qué sé yo, apurate, y venimos acá y le decimos, pará, no te apures tanto, porque lo que estamos haciendo es contaminando, estamos produciendo gases de efecto invernadero y estamos consumiendo energía. Entonces aparece, y en este informe que les comento lo dice, el mundo de los negocios aceptaría una disminución de la velocidad en la supply chain. Bueno, hay algunas respuestas que ya están. Por ejemplo, si alguno tuvo la oportunidad de leer en el diario La Nación de hace 2 semanas, creo que fue, un reportaje al CEO de Maersk, de la naviera. En el año 2009 las navieras bajaron la velocidad de los barcos, no por una cuestión de medio ambiente tanto, sino porque el combustible había subido, el petróleo había subido mucho el precio, y se dieron cuenta que estaban gastando petróleo a los perros, y entonces empezaron a bajar la velocidad. Y se dieron cuenta que en realidad bajar un poco la velocidad de los barcos tenía un ahorro de combustible impresionante, y también de emisión de gases. Y es una política que Maersk mantuvo, y todas las navieras, y ya está como decidido. Lo que ha traído eso es cambios en la frecuencia de los barcos, en las dimensiones, para tratar de aprovecharlos mejor, pero bueno, hay quien ha visto que se puede bajar un poco la velocidad y no pasa nada. Pero bueno, hay que convencerse. Bueno, hay muchos otros aspectos que toca este informe. No quiero abusar de ustedes con esto. La presentación la van a tener y además pueden acceder al informe en internet y ver todas las posibilidades. Está el tema de la eficiencia energética en los edificios, como ven, con un grado de potencial de disminución moderado, pero una alta posibilidad de ejecución, por lo cual es para evaluarlo. Y como vimos, el edificio dentro de la matriz de carbono de la logística en general es más o menos el 4 o 5%, o sea que se puede hacer algo ahí interesante, por ejemplo, cambiando los sistemas de iluminación, cambiando los sistemas de energía por los sistemas de provisión de energía más limpios. Es decir, los edificios hay bastante para hacer. Bueno, esto es lo mismo. El tema de diseño de embalajes. El diseño de embalajes, el embalaje termina siendo un producto que, si no se recicla, pasa a ser un residuo, por lo cual hay mucho para hacer en el embalaje, hay mucho para hacer en el alivianamiento del embalaje, hay mucho para pensar en el embalaje. En la parte de embalajes es realmente apasionante porque aparecen todas las contradicciones que aparecen en el tema del medio ambiente. Una es, por ejemplo, ¿qué será mejor, una botella de plástico o una botella de vidrio? ¿O qué será mejor, la bolsa de supermercado de papel o la bolsa de supermercado de plástico? Entonces, cuando vamos a preguntarle a los señores que fabrican cosas de plástico, dicen, mientras se siga usando el petróleo como energía, va a seguir existiendo material residual de la destilación que sirve para hacer plástico. Y si no lo usamos para hacer plástico, igual es un residuo. B, el plástico es el material más liviano para producir embalajes y envases, con lo cual disminuimos la huella de carbono del transporte. Podemos hacer más eficiente el transporte porque estamos usando un embalaje más liviano. Hay mucho para discutir de esto, y cada uno de los fabricantes de los distintos modos le va a dar un argumento distinto. La madera, ¿qué hacemos con la madera? La madera, que destruimos los árboles, eso ya está superado. O sea, hay bosques específicamente. Es más, el embalaje de madera hace que, al producir bosques que se apliquen para la producción de madera, genera más vegetación, o sea que en ese sentido es positivo. Entonces, hay mucho para el tema de embalaje, es realmente muy interesante para evaluarlo y para ver las contradicciones que aparecen.
Y por último, para cerrar esta parte, el informe hace, como dije, tiene varios ítems, pero hay 4 que a mí me interesa destacar. Disminución de la velocidad de la supply chain, optimización de las redes, es decir, mejorar la interrelación entre las redes de abastecimiento, los programas de formación de conductores, es decir, los programas donde logramos que los choferes y los conductores hagan mejor uso de sus vehículos para tener un menor gasto de energía y por lo tanto una menor emisión de gases, y el intermodalismo, que en alguna medida tiene que ver con la optimización de redes. ¿Por qué destaco estos 4 ítems? Porque básicamente son 4 ítems que no tienen que ver con grandes inversiones, tienen que ver con la cabeza, tienen que ver con pensar la logística desde otro punto de vista. De cierto modo, esto nos remite a la charla de Luis, es decir, es una forma distinta de pensar. Pensar cómo optimizar los procesos para que sean más eficientes. La inversión por ahí no es tan grande como cambiar el motor, pero hay que usar un poquito la cabeza. Bueno, algunos datos de Green Building, esto más o menos ya lo comentamos recién, el tema se llama Green Building, a la construcción de edificios verdes. Hay una norma prácticamente que es la que todo el mundo reconoce, que son las normas LEED, que son las normas que tienen que ver con cómo construir los edificios y cómo utilizarlos para eficientizarlos desde el punto de vista del uso de la energía, de cómo deshacerse de los residuos, de cómo utilizar el agua, y que contribuyen, por supuesto, a la mejora del medio ambiente. Las normas LEED, hasta ahora en logística, ahora en nuestro país no se usaba mucho, pero ya hay, por lo menos en Buenos Aires, y no recuerdo, algunos edificios de oficinas que ya están construidos con normas LEED. Hay un depósito de Unilever que lo combinado con tasa logística, muy grande, han hecho mucha propaganda, es totalmente construido con normas LEED, y empieza a aparecer el tema de las normas LEED en los problemas de construcción de depósitos logísticos. Acá estaba toda esa información. Hablando de transporte, bueno, el transporte sustentable, hay una definición que no es otra definición que la definición que dimos de sustentabilidad, pero aplicada al transporte, no tiene mucho sentido ni leerla. Este es un gráfico que muestra oportunidades de reducción de las gases de efecto invernadero en distintos sistemas de transporte. Muchas oportunidades en carga aérea, bastantes oportunidades en transporte por carretera, en estas 3 versiones de baja capacidad, recorridos largos, ferrocarriles, bueno, marítimos, cada uno tiene sus oportunidades de reducción, mayores o menores. El camión, lamentablemente o afortunadamente, depende con quién estemos hablando, nunca va a terminar o sea, siempre tiene que estar dentro de la cadena logística. Hay una estadística del IRU, la International Road Transport Union, que es la federación de todas las federaciones mundiales de transporte, donde ellos dicen que el total de toneladas de carga transportadas por carretera en la actualidad, el 85% corresponde a tramos de menos de 150 kilómetros. Es decir, que no hay ningún otro medio que pueda utilizarse como no sea el camión. Así que lo que hay que hacer con los camiones es mejorar los camiones, porque es muy difícil reemplazarlo como sistema, como medio de transporte. Algunos tips de reducción de gases de efecto invernadero y por lo tanto de consumo de energía en el transporte carretero, la aerodinámica, los temas de aceleración, los temas de fricción, el uso de neumáticos. Es decir, hay una lista larga de cosas que se puede hacer, que bueno, yo se las dejo y las podemos ver en detalle en alguna consulta. Hay una cantidad de entidades en el mundo que están dedicadas a resolver el problema de cómo hacer más eficientes los transportes, una larga lista. Una de las más conocidas es el plan Smart Way de Estados Unidos, pero hay muchos otros europeos, bueno, hay en varios lugares, nosotros no tenemos ninguno. Bueno, algunas normas para la logística sustentable.
Esto, Luis ya hizo referencia a esto, así que no voy a abundar en esto. Solamente quiero comentarles que con Fabio, con mi socio, estamos integrando un observatorio, se los digo para aquel que le pueda interesar participar, que es el Observatorio de Logística y Medio Ambiente del ITBA, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Hace ya más de un año que estamos trabajando, somos un conjunto de profesionales que nos reunimos a trabajar en este tema, y durante este año hicimos varios trabajos. Uno de ellos, justamente una compilación de todas las normas que existen sobre el medio ambiente y que de alguna manera nosotros consideramos que eran interesantes para el tema logístico, con algunas recomendaciones. Una de las cosas que pasa con las normas en el tema de logística y de transporte, y en general en toda la industria, es establecer cuáles son los límites en los cuales se hacen las mediciones. Y que hacen que a veces las mediciones sean incompatibles en los temas de medio ambiente, como ser la huella de carbono de a lo mejor un producto que se distribuye, pongamos, no sé, por decir cualquiera, lácteos, por decir algo. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide la huella de carbono de la logística de distribuir leche? Y bueno, hay normas que dicen, bueno, hay que ver cuando usted pone el producto en el camión hasta que llega al consumidor. Hay normas que dicen, bueno, pero usted tiene que pensar que los señores que van arriba del camión manejando viajaron hasta algún lugar para llegar al camión y subirse al camión. Eso también hay que sumarlo. Y hay quienes dicen, bueno, no, pero un momentito, además hay que sumarle el autoelevador que subió los pallets arriba del camión. Hay normas que no lo contemplan esto. Entonces, bueno, es bastante enredado esto. Yo creo que ahí, en realidad, lo que hay en el mundo es una disputa de estándares hasta que alguno terminará ganando posiblemente las ISO, pero las ISO no tienen normas específicas del medio ambiente. Tienen la 26.000 de responsabilidad social, tienen la 14.000, pero la 14.000 no establece parámetros, establece formas de comparar distintas situaciones de la misma organización. Pero lo que da la 14.000 es un método para comparar un antes y un después y ver si la compañía o el ente que está certificando o que está utilizando la norma tuvo alguna mejora. Es decir, lo que sirve para ver cómo mejoré, pero no me dice cómo hacerlo. Están los informes GRI, que Luis hizo una referencia al Global Reporting Initiative, las normas GRI, que esto empieza a aparecer en las industrias cada vez más y que va a empezar a ser una exigencia también para algunos operadores logísticos. Algunos ya están empezando a trabajar con esto. Los informes GRI son una especie de informe normalizado de cómo mostrar la relación de la organización con la responsabilidad social en general y en particular con el medio ambiente. Es decir, lo que hace en los informes GRI es dar un formato y una serie de cosas que yo tendría que poner en ese reporte para yo decir, bueno, miren, acá está mi informe y estas son mis acciones, y el año que viene lo vuelvo a hacer y estas son mis acciones. ¿Alguno tiene acá relación con los informes GRI? ¿O es una novedad? Bueno, esto hay que verlo, porque esto se viene, y yo creo que más allá de las normas, como la 14.000, que cada vez las empresas van a empezar a pedir de abajo hacia arriba cada vez más, el informe GRI es parte de eso, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuál es el informe GRI de su organización para saber cómo está relacionada con los aspectos de responsabilidad social, de medio ambiente, de responsabilidad social? Bueno, acá está, nada, esto ya me adelanté, es la referencia que quería hacer al estudio que hemos estado haciendo en el ITBA, utilizando una metodología de COFRET, que es un organismo de Naciones Unidas también. La Carbon Food Freight Transport es una iniciativa que cataloga normas y establece métodos para leerlas. Bueno, y voy terminando. ¿Por qué invertir en la logística sustentable? Bueno, en síntesis, hay cuatro elementos a mi criterio o a nuestro criterio son importantes. Reducir costos, un poco relacionado con lo que hablaba antes Luis, ¿no? La necesidad de reducir emisiones
indudablemente me lleva a reducir consumo de energía, por lo tanto me permite ahorrar costos. Reforzar la imagen corporativa, es decir, mostrar a la empresa como una empresa que tiene que ver, que tiene un compromiso con este problema y que cada vez más el consumidor u otra empresa con la que esté relacionada me lo va a exigir y me lo va a pedir. Alinearse con otras compañías globales, es decir, nosotros en realidad como país periférico, por decir algo entre comillas y poder entendernos la idea, estamos sujetos a lo que pase con el mundo global, con lo que pidan las compañías en otros lugares del mundo, y cada vez más la globalización está pidiendo este tipo de soluciones. Y una normativa de la legislación que, más allá de lo que podamos pensar como responsables y como comprometidos y como demás, la realidad es que los estados en todo el mundo cada vez necesitan también resolver el problema del costo que representa remediar o resolver los problemas de aquellos que, digamos, no son conscientes de cómo están contaminando o destruyendo. Entonces, necesariamente los distintos estados y las normativas y legislaciones van a ser cada vez más fuertes y van a presionar más para obtener soluciones sustentables. Así que bueno, estas serían, digamos, unas 4 ideas fuerzas como para tener en cuenta de por qué pensar en una logística sustentable. Y bueno, por esto doy por la vida. Muchas gracias.